Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Y ahora, después de haber recorrido los 4 evangelios y el libro de Hechos, pues vamos a empezar a una nueva sección en la parte del Nuevo Testamento. Me da mucho gusto que nos hayan estado acompañando a lo largo de estos videos. Y hoy vamos a empezar con un estudio especial, con unos comentarios especiales que nos van a dar unos antecedentes para poder sacarle mejor provecho a todo lo que viene adelante. Y hoy nos acompaña nuevamente, ahora por segunda vez, a Daniel. Hola Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros nuevamente. Pues muchas gracias por invitarme de nuevo. Muy contento, muy pues emocionado porque es una parte de la Biblia que me gusta mucho. Entonces, contento de poder aportar. Qué gusto que te toque nuevamente estar compartiendo. Y bueno, hemos estado hablando, ya ves aquí lo que trajimos, ¿no? Y traje esto para que lo veas. Puedes ver a quién están dirigidas, ¿no? Son, como te darás cuenta, de diferentes momentos, tiempos, ¿no? ¿Qué son? Pues son cartas. Cartas. Más o menos, a ver, abre alguna de cuándo. Pues, la Turquía. Las letras, el papel, ¿no? Sí, no, pues están difíciles de entender por la letra de mi abuelo, ¿verdad? De mi abuelo Gilberto. Ok, son cartas que yo recibía cuando viajaba en la Marina. Tengo una carta por ahí de Eugenio Soler, un amigo también de Alfredo Parroquín. Alfredo Parroquín. ¿No? Con... Abre la que está ahí con... ¿Esta? Esa, a ver. Yo, esa no es la carta, digo... Esa es la más viejita, a ver, una de las más viejitas, esa sí la puedes abrir. Y rápidamente, ¿qué encuentras? El tipo de papel. Ese papel se acostumbraba porque esa que abriste, ¿por qué crees que tiene estos colorcitos? No, pues no sé. Ahí vi que decía que era postal por avión. Por avión, exactamente, ¿no? Y ¿qué dice así? A ver, 21 de marzo de 1990. 90. Hace ¿cuánto? ¿30 años? 32 años. Ok. Beto Tuga. ¿Por qué Tuga? A ver qué más dice ahí. Un beso y un abrazo de tu, no sé, parche, de tu padre, yo creo. Padre Tuga. Ok, y tiene una tortuga ahí. Una tortuga dibujada. Bueno, ¿entiendes más o menos por qué? Padre Tuga, no. Bueno. Tuga, señor. Ok, vamos a dejarlo ahí porque si no nos va a consumir el tiempo, pero son las cartas que yo recibí a mi papá. Mi papá murió, fíjate, ese es del 90, murió en el 91, un año después, año y cachito después. Pero estamos hablando y vamos hoy a tocar el tema de las cartas, ¿no? Las cartas del Nuevo Testamento. Y ¿qué podemos platicar acerca de las cartas, Daniel? Quiero comentar, y a todos los que nos están viendo, son 21 cartas las que están en el Nuevo Testamento, y en aquel entonces no se escribían, o sea, no venían así en sobres ni nada. ¿Tú sabes qué es esto también que trajimos? Sí, este es un rollo en el que tradicionalmente se tenían guardados pues la Biblia, las escrituras, la Biblia hebrea. El Antiguo Testamento lo tenían así guardado hace 2500 años, en rollos. Estos rollos
digo, aquí estamos hablando, yo lo compré, habla que es de Esther, aquí está en hebreo, y vamos a abrirlo así rápidamente, cómo los guardaban, ¿no? Más o menos, podemos ver, es una imitación obviamente, pero así los iban uniendo. No necesariamente es de esa época, ya trae dibujos, pero son copias que se venían haciendo. Y el libro de Esther. Digo, no, eran rollos, ¿no? Porque bueno, los libros se inventaron apenas es una invención reciente. Qué buen punto. Definitivamente nosotros, ahora que tenemos nuestra Biblia, pues ya decimos que son libros, ¿no? Entonces, pero en ese entonces, definitivamente no cada uno, el libro de Esther, ¿no? Como lo podemos ver, pues eran unas cuantas páginas, pero las ponían juntas en un rollo. Así es. ¿No? Entonces, eran un conjunto de rollos y en donde nos hablan de la historia, salmos, así los acomodaban, los guardaban. Obviamente este está modernizado, pero por eso lo ponía yo así, hagamos de cuenta que los guardaban de esta forma o simplemente así, ¿no? Así Entonces, cuando le dan a Jesús que leyera el libro de Isaías, le dieron un rollo de esta forma y lo extendió y leyó la parte que le tocaba. Así se hacían las sinagogas, etcétera. Pero de igual forma se hacían las cartas. Claro. ¿No? Las cartas iban enrolladas. Así la vimos hasta la Edad Media, en donde se enrollaban, las amarraban y les ponían un sello con cera. ¿Recuerdas? Sí. Bueno, aquí estos son los sellos postales. Claro. Sí, ahora, sí. Bueno, ya no, ahora ya no. Es correo electrónico. Es correo electrónico. 21 cartas, Daniel, que escribieron los apóstoles, los cuales eran las personas que en un principio estaban designadas por Dios, por Jesús, para compartir en todo el mundo. Recuerda que en el evento, bueno, en el video anterior, decíamos con Vale Gómez, ¿no? Que Dios les dice, primero en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra, ¿no? Entonces, ellos eran los encargados de llevar el mensaje de que Jesús era el Mesías y de que el reino de Jesús, el reino de Dios, se estaba instituyendo en ese momento, ¿no? En el primer siglo se estaba instituyendo, había venido el Mesías y ahora iba el Espíritu Santo a morar en el corazón de aquel que creyera, de aquel que le creyera que Jesús era el ungido de Dios, enviado por Dios. Entonces, además, no sé, ¿qué más nos puedes comentar, Daniel, de las cartas? ¿Cómo eran las cartas? ¿Cómo estaban escritas? ¿Qué otros comentarios nos puedes hacer? Bueno, pues es parte de la sección, yo creo que más compartida y que más conocemos de la Biblia, porque, pues principalmente porque está escrita de forma que se dirige a ustedes. Entonces, a ustedes los de Éfeso. Claro, pero el que se dirija la carta a ustedes o que estén hablando directamente a ti, pues naturalmente lo que pasa es que tú te sientes más relacionado a la carta, entonces sientes como si te estuvieran escribiendo a ti, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las cosas por las cuales pues tendemos a decir, es que pues creo que Dios me está hablando porque dice que me está escribiendo a ti, que no eres judío, o como vamos a estar viendo a lo largo de estas 21 cartas que vamos a analizar, pues es naturalmente una gran razón por la que hace que las personas se sientan muy atraídas a esa sección específica de la Biblia. Y relativamente fácil de adueñárselas, ¿no? De entenderla, de asimilarlas para cada quien. Así es. Ahora, algo importante que hay que tener claro, tenemos que ubicarnos
en el primer siglo, Claro. ¿sí? Tenemos que ubicarnos hace 2000 años cuando se estaba compartiendo esto, y escribir una carta no era fácil, no era tan No. fácil como ahora que lo podemos hacer en nuestro dispositivo móvil. En aquel entonces, las cartas costaban dinero escribirlas, ¿no? Y no era fácil. Pablo no las escribió él, incluso de su puño y letra. Seguramente tenía algunas notas, pero la carta como al día de hoy la tenemos en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, no necesariamente fue escrita por Pablo, sino Pablo a lo largo de los viajes, junto con un equipo, como nosotros ahora tenemos un equipo aquí que nos ayuda en la producción, que nos ayuda, gracias a ellos podemos estar transmitiendo, filmando, subiendo en redes sociales estos mensajes. También Pablo iba con un grupo de creyentes también, de gente que creía que de todo corazón como nosotros que Jesús era el enviado de Dios. Y esta parte, cuando él escribía y ya tenía claro el mensaje que iban a mandar o iba a mandar él hacia alguna casa, algún grupo que se reunía en alguna casa de alguna ciudad del Imperio Romano, entonces era que contrataban a un escriba, por eso costaba dinero, ¿no? Era una profesión, ¿no? Un escriba profesional. Exacto, costaba dinero. Y es ahí donde Pablo, bueno, puede escribir todas las cartas que vamos a ver. Él escribió 13 de las 21, es uno de los que más escribe. ¿El que más? Es el que más cartas escribió, y las vamos a ir viendo en los siguientes capítulos y videos. Hoy queremos dejar claro cómo se escribieron las cartas, por qué son de inspiración divina, por qué están en la Biblia, ¿no? Y cómo fueron escritas en su momento. Sí, así es. Y fíjate que como lo comentábamos, el hecho de que mucha gente se sienta atraída hacia esta sección de la Biblia, pues quiere decir que muchas veces queremos utilizar lo que viene escrito tal cual hacia el día de hoy, ¿no? Y por eso vemos que mucha gente al día de hoy se sorprende o se asusta cuando de repente escuchan temas medio polémicos, así como decir que las mujeres deben de cubrirse con un velo la cara, o que no deben de estar con la frente descubierta, o que no. Pues tenemos que entender que pues esa carta fue dirigida a una cierta agrupación de personas de hace hace más de 2000 años. En otro contexto. En un contexto histórico completamente diferente. O sea, si lo ponemos en cuenta, la vida hace 50 años era muy diferente a como lo es hoy. Claro. Ahora imagínate hace 2000 años, donde no había, te puedo decir, ni los barcos eran iguales a como lo eran hace 200 años. O sea, claro. Entonces tenemos que entender que cuando estamos leyendo esta sección, estas cartas, pues estamos entrando a un tiempo completamente diferente al nuestro, a una región al otro lado del mundo donde vivimos, y entonces no es correcto como que tratar de llevar nuestra vida diaria o nuestro tiempo actual a esas cartas. Bueno, exacto, no podemos llevar nuestro tiempo actual a esas cartas, ¿no? Exacto. Pero sí sabemos que son inspiradas por Dios. Ahora, claro, eso me gustaría remarcarlo ahorita. ¿Cómo inspiró Dios a Pablo y a Juan y a Pedro y a los que escribieron las cartas que vamos a ir viendo y que están en la Biblia? ¿Cómo fueron inspiradas? ¿Cómo crees tú que fueron inspiradas? Pues mira, si te soy muy, muy, muy sincero. Bueno, de acuerdo a lo que hemos platicado ya y que en algún momento hemos estado platicando no, al respecto. definitivamente hemos aprendido mucho a lo largo de estos años que hemos venido, porque gracias a Dios me ha permitido estudiar la Biblia contigo. Pues es completamente diferente al concepto que tenemos al día de hoy, porque
pues no sé si les pasó como a mí, pero yo tenía una idea de que cuando Dios inspiraba a alguien, esa persona entraba de repente así en un trance y los ojos se le iban para atrás y empezaba a escribir, o agarraba una hoja de papel o una hoja y empezaba a escribir así sin saber qué estaba pasando, y cuando acordaba ya volvía en sí y había escrito la carta a los romanos. O los profetas, O ¿no? los profetas ya habían escrito Jeremías, o ya habían escrito la profecía de Isaías, entonces, o Apocalipsis. Entonces, aunque a veces algunas partes sí suenan medio difíciles de entender, como después diría Pedro, pero, No pero, en un trance. pero tenemos que entender exactamente eso, que traemos una cultura o una tradición anterior, como lo hemos platicado, ¿no? El tema de que traemos casi 1000 años de tradición católica, donde vemos en las fotos a los apóstoles iluminados. En las fotos. Bueno, no, hombre, ¿cuáles fotos? En las fotos de la época, ¿no? En los retratos, ¿no? En las pinturas de hace 500, 400 años, donde los pintores ponían a los apóstoles iluminados, incluso hasta amarillos, como si fuera así la inspiración, ¿no? Entonces, eso hace naturalmente que veamos o que traigamos a nuestra mente hacia los apóstoles cuando escribían una historia. Pero bien lo comentaste, realmente estas cartas fueron escritas usando los conocimientos de los seguidores de Jesús. Usaban sus conocimientos, usaban sus habilidades. Dios, es más, como lo veíamos, como nos lo platicó Vale el video pasado de Hechos, Dios usaba su espíritu para todavía empoderar más a los autores de estas cartas. Entonces, podemos decir que, pues así es como Dios inspira. Es un trabajo tanto del hombre que Dios creó, como del Espíritu de Dios empoderando a ese hombre que quiere seguir a Jesús, que quiere seguir a Dios de todo corazón. Es importante. Pablo, Juan, Pedro, Mateo, incluso Lucas. Tito, Mateo, Lucas, Timoteo, en fin, pero todos ellos, y vamos a hablar específicamente de Pablo, él tenía mucho conocimiento de las escrituras. Cuando él se refiere a las escrituras, habla a la primera sección de la Biblia que le decimos Antiguo Testamento, que realmente expresa el primer pacto, el primer acuerdo que está establecido por Dios, ¿no? Como el primer precedente de cómo primer Dios precedente. trabajaba. Y el segundo acuerdo, el segundo pacto que hace es lo que conocemos como nuestro Nuevo Testamento. Pero él lo conocía y él, ahora sí, una vez que Dios se le manifiesta en su vida, claramente entiende que Jesús es el Mesías que anunciaba todo todo el Antiguo Testamento, todas las escrituras hebreas, y dice, Él es. Y entonces es cuando él de todo corazón empieza a compartir, como lo vimos en el libro de Hechos, la historia de Pablo, y empieza a compartir grandes cosas, que es decirles, el reino de Dios está presente y lo vino a fundamentar el Mesías, que es Jesús. Entonces, bajo este contexto, por ejemplo, me gustaría que leyeras en una de las últimas cartas, o la última carta que escribe Pablo, le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo 3, del 14 al 17. Claro. Dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Bueno, me gusta mucho porque aquí estamos de metiches, ¿no? Así como tú empezaste a leer la carta esa que me escribió mi padre, ¿no? Ahora estamos escribiendo estamos leyendo la carta o una partecita de la carta que le escribió
padre espiritual a Timoteo. Entonces, primer concepto es ese, ¿no? Cómo le escribe a Timoteo ciertas cosas. Ahora, así como no entendías tampoco el tema de por qué Tuga, ¿no? Mi papá nos empezó a decir, porque él empezó a coleccionar tortugas. Entonces él decía que era el Tuga papá y todos éramos tortuguitas, según él, y así nos escribía. Pero ahora ya te platico este contexto. Las escrituras, la palabra está llena, es las cartas, tenemos que entender el contexto. Entonces, ¿cómo leer las cartas? Ahorita voy a regresar a este pedacito que leíste, pero ¿cómo leerlas? Mira, primer tema, y a los que nos están escuchando, yo les recomiendo que lean las cartas en una sola sentada, de un solo tiro, ¿no? Es importante tratar de entender todo el mensaje de las cartas. Si nos vamos por pedacitos, además no son tan extensas. O sea, sí le puedes dedicar ahí unos 15, 20 minutos, ¿no? Para poder leer toda una carta y poder entender el contexto, todo el mensaje de la carta. Entonces, esa es una recomendación. Segunda recomendación. Perdón, pero creo que no lo comentamos, porque inicialmente las cartas fueron escritas para que se leyeran en público. Ah, bueno, claro. Entonces están escritas, creo que sí lo dijimos, pero como un discurso. Entonces Exacto. Es importante, hasta si las puedes ir leyendo en voz alta, imaginándote que están leídas a un grupo que decíamos de las casas en diferentes ciudades de Roma, donde se reunían los seguidores de Jesús. El segundo punto también tenemos que entender cómo vivían, la cultura en la que estaba viviendo las personas a las que iba dirigida la carta. Y tercer punto es entender el contexto o la razón por la que Pablo o por la que Pedro, por la que Juan les escribían estas cartas. Entonces, eso es lo que te quería decir. Y por eso vemos nuevamente este mensaje que le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Recordar que lo voy a leer ahora muy rápido nuevamente para los que nos están viendo, va a estar aquí en la pantalla, dice: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste, obviamente de él también. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, se refiere a todas las escrituras del Antiguo Testamento, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en el Mesías o Cristo Jesús. Toda la escritura, y es lo que decíamos, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, algunos mensajes de ¿para qué sirven las escrituras? Para redarguir, para enseñar, para reprender, para instruir, para corregir. ¿No? Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y vamos a ver que estas cartas, eso lo vamos a ver más adelante, que estas cartas forman parte de la palabra de Dios. Decíamos, no es que hayan entrado en un trance, ¿no? Solo sí le permite ver cosas a Juan, claro. es la parte quizás más extraordinaria del Nuevo Testamento en una forma sobrenatural, obviamente divina, claro. Pero del resto, ¿no? Podemos ver que tocados por el corazón a través del Espíritu Santo iban enviando estos mensajes a Roma, a Éfeso, a Tesalónica, a Filipos, en fin, a todas las iglesias que existían alrededor del Mediterráneo en ese momento. Ahora, entrando un poquito, Daniel, en el tema de que tenemos que entender
el momento histórico, ¿no? Y esta parte decía que forman parte de las cartas, forman parte del total de las escrituras, ¿no? Porque mencionan la promesa del Mesías, ellos entendían, por eso le decía a Timoteo, tú entiendes bien las escrituras que desde niño has sido instruido. Y recordar otra parte importante que decía que todos estos apóstoles se consideraban a sí mismos como mensajeros, como heraldos, ¿no? Que llegaban y leían los rollos de los reyes, porque se acostumbraba en la época, ellos llegaban a cada ciudad a anunciar el reino de Dios. Venga todo el pueblo, el reino de Dios se ha acercado, está aquí. Y vino Jesús el Mesías. Jesús es el Mesías que por siglos hemos esperado en los diferentes rollos, está escrito, ¿no? Hay un versículo en Isaías, ¿no? Que dice, qué bellos son los pies de aquellos que traen buenas noticias. Exacto, que traen las buenas nuevas, desde Isaías, 600 años más o menos, sí, ¿no? Antes de Cristo. Entonces, está diciendo, qué padre, qué benditos son estas personas, ¿no? Que llevan buenas noticias, que el reino de los cielos, que Jesús es el Mesías y que se ha entregado por nosotros en humildad para pagar en la cruz. Pero esa humildad lo ha exaltado como rey, ¿no? En el Calvario, en un monte alto. Entonces, el contexto histórico. ¿Qué podemos hablar del contexto histórico? Por ejemplo, ¿qué sabes o de qué te acuerdas de la cultura romana, de lo que había alrededor en el momento que se escribieron las cartas? Hay que entender esa parte. Sí, definitivo. La parte de comprender cómo era la vida en el primer siglo, porque realmente fue en ese momento donde Roma estaba era el imperio del momento, ¿no? Así como más o menos como Estados Unidos al día de hoy, que manda las películas y la música y la política, y ahorita podría decir que como que todo gira en torno a Estados Unidos. Así era aquí en Occidente. En ese momento era Roma, pero Roma controlaba todo lo que era conocido en ese momento. ¿Qué cosas recuerdas como que sucedían en Roma, sucedían en todo alrededor del Mediterráneo, en esa cultura? ¿Cuál era la cultura que imperaba en todo el Imperio Romano? Bueno, había un dicho muy famoso que era la Pax Romana, y eso era conocido porque era una paz aparente, pero era una paz porque Roma conquistaba y esclavizaba a todos los reinos nuevos que se acercaban. Entonces, podríamos decir que llegaban a un cierto territorio, los conquistaban y ahora me pagan impuestos. Claro. Los que se rebelen contra mí o los mato o se convierten en mis esclavos. O sea, había temor, o entonces, sea, sí tenían miedo. Por eso era la Pax Romana, era un temor, una aparente paz, pero por temor a lo que me van a hacer los romanos. Por miedo, realmente era miedo a ellos, ¿no? Los conquistaban, los esclavizaban. ¿Qué más? ¿Qué más te acuerdas? Les ponían, decías, impuestos. Definitivo, muy fuertes. De hecho, comentábamos al principio el primer evangelio que tocamos fue el de Mateo, que me tocó a mí justamente apoyar. Mateo era un recolector de impuestos, se le decían publicanos, y eran personas que ellos se ofrecían a los romanos para ser los que recogían los impuestos. O a veces los imponían los romanos, exactamente. Dice, tú vas a ser entonces, recolector. Sea fuera voluntario o fuera, ahora sí que a fuercitas, estas personas iban y cobraban impuestos, y los impuestos, el César, que era el emperador de la época, podía elevarlos cuando él quisiera. Incluso se dice, ¿no?, que algunos de ellos los incrementaban. Entonces eran los impuestos a Roma y por otro lado, ¿qué crees? Los judíos. Mi margen de ganancia. Ese por otro lado, su margen de ganancia, no su comisión. Su comisión. Tenían ahí su
Ay, no. su Que fee, ellos mismos la ¿no? establecían. Entonces podía ser una comisión chiquita del 20%. ¿Y a quién más pagaban impuestos? Pues principalmente pagaban, pues Al templo, todavía al sacerdote del al área. templo, ¿no? Por su fe. Entonces, por todos lados los exprimían. ¿Alguna similitud con la realidad, con la actualidad? ¿Es mera coincidencia? No es mera coincidencia, Sí. porque sigue igual que hace 2000 años. Sigue igual, ¿no? O sea, empezamos a pagar impuestos por diferentes cosas y ha sido esto era una situación que incomodaba muchísimo a las personas en el Imperio Romano. Que muy diferente a la época actual, ¿no? Porque muchas veces cuando, por ejemplo, vamos a leer Romanos en un futuro, pero hay una parte en Romanos, creo que es 13, donde dice que pues acepta la autoridad que te toca. Será muy complicado porque dices, ¿cómo voy a aceptar a una autoridad que me oprime y me levanta los impuestos a cada rato? Y además no es del pueblo de Dios. Exacto, ¿no? Entonces, pero muchas veces la gente dice, no, pero ¿cómo es que Dios me manda esto? Y nos quejamos de nuestro gobierno, pero ahorita podemos votar, tenemos servicios. Digo, es nada más un comentario para darnos cuenta de el mundo completamente diferente en el que fueron escritas estas cartas. Pero similares en el fondo. Exacto. Similares en el fondo. Bueno, otra cosa, Daniel, que hay que entender, que obviamente les escribían y les decían, honra al César, respeta la autoridad, les estaba diciendo. Vemos como en el Evangelio también hay una parte en donde Pedro, ¿no?, encuentra monedas dentro de la boca de un pez para pagar sus impuestos, ¿no? O sea, y Dios le dice, ándale, paga tus impuestos. Es bíblico pagar impuestos. Es bíblico, es correcto. O sea, Jesús no vino a decir que no los pagues. Entonces, si tú no estás pagando tus impuestos, estás faltando al respeto a las autoridades. O sea, nosotros como seguidores de Jesús, si tú quieres ser seguidor de Jesús, no evadas impuestos. O sea, el Señor lo sabe, aunque aborrezcas al César actual, al Nerón actual o al que te haya tocado de gobernante, es así como tenemos que comportarnos. Que nada que ver con la actualidad, ¿no? Porque en ese momento mataban a cualquiera que se atreviera incluso a decir palabras en contra del César. Importante. O sea, los mataban, como a Jesús. Jesús fue crucificado por instrucción de Roma, pero porque los sacerdotes lo dijeron que él andaba organizando una insurrección en contra del César. ¿Y por qué fue también encarcelado Pablo? Por lo mismo. ¿No? Entonces, había ese temor, ¿no?, en ese entonces, como en algunos países en la actualidad. China, ¿no?, por ejemplo. China o veíamos en Venezuela, Cuba, algunos otros países, cómo eran perseguidos los opositores del gobierno. Incluso ahora aquí en México ha sido muy criticado por las muertes de periodistas que se oponen o que dan información de toda la corrupción o la impunidad. Ahora, otra cosa, referente a las familias, ¿cómo eran los estratos sociales? Uy, súper marcados. Que de nuevo, no lo hacemos adrede, pero curiosamente la historia de hace 2000 años es muy similar a la de hoy. Había muchísima polarización y diferencia. O había gente con mucho dinero, o había gente que, pues, muy miserable. De hecho, para poder convertirte en un ciudadano romano, tenías que pagar una gran cantidad de dinero. O sea, sí podías ir subiendo. Podías ir subiendo tu estatus social, pero necesitabas mucho dinero para lograrlo. O sea, los judíos o los de la región de Turquía, como era Galacia, Pablo, ¿no?, de Tarsos, lo que hoy es Turquía, si era ciudadano romano significaba que le había costado su billete. O que su familia tenía dinero y era de influencia. Entonces tenían un nivel social, un estrato social más alto y veían menos, Daniel, en ese entonces se veía menos a la mujer, se veía menos
a los pobres, obviamente, a los niños también. Mataban a las niñas, era una libertad que tenían. Si nacía Una niña una niña, la podían. podían matarla porque era más valioso el varón. Entonces, todas estas situaciones que después de 2000 años, Que ¿no? eso era socialmente aceptado, ¿no? En ese entonces era Que socialmente que eso te dice que no necesariamente todo lo que es socialmente aceptado quiere decir que era bien, que estaba bien. Eso es buen punto. No todo lo que se dice que sea socialmente aceptado significa que sea correcto o que esté bien delante de los ojos de Dios, ¿no? Ni se diga este tema de la sexualidad. Pero había esclavos, había Un esclavitud. super negocio en ¿no? esa época, ¿no? Un negocio tremendo. Bueno, ese era el contexto en el que están escritas las cartas y por lo tanto tenemos que ver que los mensajes van relacionados en el entorno social, Claro. en lo que estaban viviendo, ¿no? Y por ejemplo, Pablo, cuando manda cartas y escribe, sí habla que se respeten a las autoridades, se habla del respeto, pero al mismo tiempo también está diciendo que ahora tenían que ser leales a Jesús, al Mesías. Así es. ¿no? Entonces, él empieza a compartir esto de la lealtad al Mesías y es algo que tenemos que ver. Si hoy tú dices que eres un seguidor de Cristo, que eres un seguidor de Jesús, porque entiendes y lo crees de corazón que Él hace 2000 años pagó tus pecados, tienes que ser congruente. A Él le debes tu vida y tu vida eterna porque así lo crees. Entonces, las incongruencias no debe de haber lugar para incongruencias o inconsistencias en la fe del creyente. Entonces, importantísimo el tema de ellos. Ahora, por lo tanto, las cartas iban contra la cultura muchas veces que se vivía en la sociedad. Definitivo. ¿no? Y era muy... Imagínate que en tu cultura pues aquellas personas inferiores no podían sentarse en la misma mesa que el líder de la casa, en este caso el papá, o que la mamá, o el esclavo, o el extranjero. Era un nivel de, pues sí, de clasismo, racismo, etnicismo, incluso de diferentes etnias, muy, 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 muy fuerte. Entonces, imagínate el impacto de las personas cuando Pablo establecía una nueva comunidad o un nuevo grupo bíblico y de repente llegaba la vecina de la casa fifí y entonces veía al esclavo, a la mujer, a los niños jugando en la mesa, los papás conviviendo. Era muy escandaloso. Era encontrarte algo completamente fuera de la realidad. Eso, por ejemplo, también lo veremos cuando les escribe a Corinto, ¿no? Sí. A la iglesia, a los creyentes que estaban en ese grupo en Corinto. También habla de estos temas sociales muy fuertes, ¿no? Esos de los estratos sociales a Roma. O sea, a la carta que vamos a ver después de esta sección, ya la próxima vamos a empezar a tocar el tema a fondo. Te pido que me acompañes para hacerlo juntos y darle continuidad. Pero ahí se ve que había un rollo muy fuerte en Roma, específicamente en ese grupo de Roma. ¿Por qué? Primero, porque la cultura judía no podían llevarse bien con los que no eran judíos, los gentiles que les decían. Entonces, y por otro lado, en la cultura de Roma, del Imperio Romano, ¿no? Los fifís no podían estar con los siervos, esclavos y qué pasaba en ese entorno lo vamos a ver a detalle en el próximo video, pero había un
un problema dentro de la iglesia, Incluso y esa es dentro la de parte iglesia. importante, el contexto situacional de cada una de las cartas. O sea, ¿por qué les escribía Pablo esta carta a la iglesia de Roma o al grupo de Roma? Así es. Porque los creyentes, los seguidores de Jesús romanos, se sentían más o de mayor nivel que los creyentes judíos, ¿no? Los judíos mesiánicos, se podría decir. Exacto. Incluso. Y al revés, los judíos mesiánicos decían que porque ellos no eran los hijos del pueblo de Dios original, veían menos a los gentiles o a los romanos. Entonces, traían un problema de estatus social entre ellos, o sea, de etiquetas sociales. Ahora, grandes diferencias, había que entender que compaginar toda esta convivencia requería de mucha explicación, claro, por parte de los discípulos de Jesús, de los apóstoles de Jesús, y lo que vamos a estar viendo a lo largo de las cartas. Compartíamos algo, Daniel, que era muy similar. O sea, lo que estamos viendo es que la naturaleza del hombre es muy similar a la actualidad. No ha cambiado. De acuerdo a lo que platicamos y que tú bien ponías la situación de las cartas, de la situación de Roma, del Imperio Romano. ¿Qué estaríamos viviendo hoy similar a lo de Roma? Muchísimas cosas. Esta polarización que hay incluso entre las personas que tienen pues un mayor estatus económico a diferencia de aquellos que no lo tienen. Las ladies y los lords, ¿no? Aquellos famosos, que se pusieron muy de moda y lord, lady 100 pesos o algo así, lady 500 pesos. Y ves el nivel de altivez que tiene esta chica, incluso estando intoxicada o estando borracha, viendo menos a un policía, dices, wow, o sea, ya estamos llegando a un nivel donde el egoísmo, incluso la apariencia física, ¿no? Las redes sociales, al día de hoy, las redes sociales, el cómo se pintan, que los filtros que me ponen menos cachete y me respingan la nariz, me maquillan o así. O sea, se está dando mucho valor al tema de las apariencias como se daba en Roma. En Roma, si un bebé nacía con alguna deformidad, con algún síndrome, imagínate, pues se iba a dar el basurero. Exacto. Y bueno, ese es otro tema polémico y un poco fuerte de tocar, pero en ese momento los bebés se despreciaban de la misma forma que se desprecian hoy. Exacto, las vidas de ellos, ¿no? Digo, allá por lo menos había le daban un valor, por ejemplo, al menos a la herencia de la familia. Ahorita eso ya... No, ni siquiera. Y digo, no es justificable, como decíamos, no, claro, ningún tipo de violencia nunca va a ser justificable, ni verbal, ni física, y contra la dignidad, etcétera, claro, que es algo que deja bien claras las Escrituras. Y por eso era una revolución total. Al día de hoy, así como eran perseguidos o eran, pues sí, mataron a Esteban y todo, persiguieron a Pablo, persiguían a los creyentes porque estaban haciendo una sociedad de bien. Claro, definitivo. ¿No? Y no estaban siguiendo las diferencias marcadas por, pues digamos que las grandes autoridades de la época. No seguían las reglas, y quiero decir reglas sociales, no reglas de leyes o constitución, sino reglas sociales de, por ejemplo, el varón no se va a sentar en la misma mesa que la esclava. O que el invitado se va a sentar al otro extremo de la mesa porque es el invitado y el honor lo tiene el de la casa. Entonces, esas reglas pues no las estaban, o sea, cuando Jesús vino restableció las cosas. De hecho, Pablo dice, la ley y los profetas se resumen en una sola ley, en que se amen los unos a los otros. Como yo los amo. Como yo los amo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mismo Jesús lo repite. Entonces, se genera esta cultura donde pues ya no hay diferencias,
Es más, Pablo dice que todos son iguales delante de Dios. Ahora vemos mucho ese amor, ¿no? En los comentarios que hay en las redes No, sociales. bueno. En Twitter es un lugar de Tweet amor famoso, hermoso, todos se totalmente. tratan con respeto, no hay problemas, nunca, los tweets no causan que las personas sean despedidas. No, no. O Ay, sea, no. todo este tema, vamos, al día de hoy sigue siendo igual. Igual. La naturaleza del hombre sigue siendo igual. Por lo tanto, vendría a ser una pregunta, o sea, ok, ¿qué gano al leer las cartas de otros, dirigidas a otros pueblos, a los de Corinto o a los filipenses, ¿no? Claro. Al día de hoy. Tesalónica, un montón de lugares. Pues, primero yo creo que entender que la naturaleza del hombre sigue siendo igual fuera en Roma, en Galacia, en Corinto o en Tesalónica hace 2000 años, como fuera en Monterrey o en Guadalajara o en España en el 2020, ¿no? 2022 que estamos. Pero también creo que lo que nos da es esperanza, porque podemos ver cómo el mensaje de esperanza, el evangelio que lo compartían los apóstoles, pudo transformar esa cultura, pudo mover los cimientos del imperio romano, del imperio más poderoso de la época. Entonces, si vemos que este mensaje tuvo esa capacidad, unió a las diferentes personas de lugares completamente diferentes o distintos, como bien decías, ¿cómo es que un judío podía llevarse con un romano y cómo es que un romano podía llevarse con un judío? Solamente a través de Jesús. Y ese yo creo que es el mensaje más importante a la hora que leamos las cartas. Todos los problemas sociales, los problemas del entorno cultural de Roma, al día de hoy siguen siendo similares. Claro. Va a haber fornicación, adulterio, va a haber peleas, va a haber celos, va a haber envidias, va a haber divisiones, o sea, como hay al día de hoy, o sea, lo estamos viviendo en las familias, problemas económicos. Todo eso está enmarcado en las cartas que hay al día de hoy. Esos mensajes fueron escritos por Pablo, dirigidos por Pablo, y eran un poco, Daniel, claro que eran inspirados por Dios, como leíamos. Claro. Pero en ese corazón de Pablo, que era un gran conocedor del Antiguo Testamento, yo te digo una cosa, no podemos leer las cartas, no podemos leer el Nuevo Testamento sin entender lo que ellos entendían de los mandamientos de Dios, lo que le agradaba a Dios. Nosotros al día de hoy tenemos que entender que la Biblia es un todo, es completa. Las cartas se escribían en una forma muy importante. Pablo, ¿no? Al igual que Juan, al igual que Pedro, a las iglesias del medio de Asia Menor, Medio Oriente. ¿no? Juan también a las iglesias de Asia Menor, ¿no? Les escriben las cartas, pero con su grupo, o sea, oye, me enteré que hay un problema de divisiones en Roma. Por ejemplo, aquí con el staff, ¿no? Oye, vamos a hacer esto, ¿no? De igual, digo, el staff de producción y ese grupo que está detrás de todo Me enteré que alguien del mensaje, staff está regándole. ¿no? Bueno, ándale. Oye, me enteré que, así le decían a Pablo, oye, nos enteramos que hay uno que se casó con la esposa de su papá. Y decías, ay, caray, y como los viajes eran largos, ¿no? Días, ¿no? Días. Caminando. Pues seguramente Pablo, por el Espíritu Santo, ya pensando todo esto, los principios que venían desde las Escrituras, como le decía a Timoteo, en las cuales fuiste instruido desde niño. Y te convenciste. Y te convenciste. O sea, iban platicando segundamente con Silas, con Lucas, ¿no? Y en estas notas le decía, mira, voy a escribirle esto. Y yo no dudo que también había esa retroalimentación por parte de su grupo cercano para poder tener una carta como las tenemos hoy, llenas de principios,
con grandes fundamentos, obviamente con una introducción, con un contexto, Claro, un con orden. un objetivo específico, y es lo que tenemos que entender en las cartas. Claro. Ahora, Daniel, ¿cómo se hacían esas cartas? O sea, ¿por qué esas cartas sí son consideradas palabra de Dios? ¿Cómo se avalaron? Porque no creo que hayan sido solo esas 21 cartas. No, hubo mucho más. De hecho, mismo Corinto, en la carta de Corintios, hace mención a que hubo cartas anteriores de Pablo a Corintios. Lo que pasa fue que, y esto es algo que no muchas veces nos ponemos a pensar, ¿no? Pensamos, incluso hay así teorías conspiranoicas que dicen que un grupo de personas decidió lo que se iba a escribir o así, ¿no? Pero tenemos que ver, y quiero construir un poco en lo que comentaba Vale en Hechos, ¿no? El papel que tuvo el Espíritu Santo en todo esto. Nosotros cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cuando le pedimos perdón, dice que el Espíritu entra a nosotros y habita en nosotros. Entonces, ese Espíritu, conforme más vamos llenándonos de las Escrituras, convenciéndonos como se convenció Timoteo, pues vamos entonces aprendiendo a discernir, a saber qué es lo que es de impacto a nuestra vida y haciendo a un lado lo que pues es mero ruido, no nos ayuda en nada. O dices, está padre, pero para una sola vez. Entonces, fue lo que pasó justamente con estas cartas. Muy probablemente han escuchado de que el Evangelio de Pedro y temas así, pero lo que pasó fue que estas 21 cartas eran enviadas como un estudio como un discurso pues, en este caso vamos a seguir con Roma. Fue enviado de Pablo a la iglesia de Roma. Entonces, esa carta, ya que la habían meditado, ya que habían ido con un escriba profesional y habían hecho ya la carta final, se la daban a una persona que iba dirigida a la iglesia de Roma. El pastor de la iglesia de Roma decía, oigan, ¿qué creen? Tenemos reunión el domingo porque nos llegó, va a venir una persona, así como hoy lo hacemos, que viene alguien de Guadalajara o viene alguien de México. Bueno, va a venir un enviado de Pablo, un discípulo de Pablo, y nos va a leer su carta. Entonces, la gente iba y se reunía el domingo y pues vamos a imaginarnos que se llamaba Teófilo. O el sábado. El sábado, de hecho, se hacía el domingo, pero el tema es que se sentaban ante todos y entonces arrancaba carta de Pablo, apóstol de Jesucristo, elegido, y entonces leía toda la carta seguidita, como un discurso. Entonces, imaginémonos que en esos momentos había alguien de la iglesia de Tesalónica visitando también y escuchaba la carta. Entonces, esta persona se veía tan movido por el Espíritu que cuando terminaban de leer la carta, se acercaba con esa persona y le decía, oye, está muy buena tu carta y déjame contarte que ahí tenemos unos problemas similares allá en Tesalónica, entonces no seas malo, ¿crees que podamos ponernos de acuerdo y la copiamos? Y ya si yo puedo llevarme la Tesalónica para poder leerla ya. Y decían, claro que sí, sin problema. Entonces se ponían de acuerdo y copiaban la carta. Entonces eso mismo que pasó, se la llevaban allá a Tesalónica y luego en Tesalónica coincidía que había alguien de Galacia. Y entonces decía, oye, pues está muy buena tu carta, entonces me la puedes pasar, podemos copiarla. Copia, y así contratamos a un escriba y que la copie. Exacto, y así fue, ese fue el proceso en cual las cartas... Entonces llegó un momento que hubo muchas cartas de Roma, a la iglesia de Roma, o muchas cartas que se iban repetidas. A la iglesia de Tesalónica o a Por la eso encontramos rollos los rollos del Mar Negro, ¿no? Exacto. Y también lo mismo pasaba cuando alguien enviaba una carta que no era tan confiable, pues naturalmente la gente decía, no me agrada mucho esta carta, pues sí, lo que sea, y la hacía a un lado. Ahí guárdenla. Pero entonces de repente llegaba alguien con la carta a los tesalonicenses y wow, esa les impactaba. Entonces ahí solitas se reafirmaban. O sea, el Espíritu Santo reafirmó y confirmó las cartas que Dios quería que formaran parte de las Escrituras. De hecho, me comentabas, ¿no? Que mismo Pedro lo menciona en una de sus cartas, las cartas de Pablo. Claro, está esta parte en
en la carta de Pedro, en una de las cartas de Pedro, en la segunda, Segunda. en la segunda carta de Pedro dice ahí esta parte, dice, pero según su promesa esperamos segunda de Pedro 3, 14 al 16. Pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Conste que no es Juan, No. porque Juan también manda el Habla. mensaje de un cielo nuevo y una tierra Sí. nueva, hablando de Apocalipsis. Pero como Juan, Claro. Y Pedro, Pablo, todos estaban perfectamente alineados con la enseñanza de Jesús en su corazón, dada por el ¿Quién Espíritu se fuera a Santo. imaginar que dos pescadores y un fariseo se iban a poner de acuerdo? Exacto, dos pescadores y un fariseo. No, era fuera de lo normal. Y dice, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. ¿Qué quiere decir? Haciendo lo correcto. Yo es lo que les digo hoy, esforcémonos en hacer lo correcto. Nos van a criticar, estamos haciendo algo contra cultura, pues como dice Pedro, esfuércense en hacer lo correcto delante de Dios. No importa que los demás se molesten, lo que es correcto es lo que Jesús nos vino a enseñar, el amor, el respeto los unos a los otros y primeramente al Señor. Voy a continuar, dice, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo. Conste que es Pedro, aquí está avalando a Pablo, dice, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Órale. Y justo en Hechos veíamos que no siempre estaban de acuerdo entre Pedro y entre Pablo. Y aquí vemos cómo va Dios alineando el mensaje. Dice, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Que los temas de cielo nuevo, tierra nueva. Sí, los mismos mensajes que incluso Juan también. Dice, hoy en ellas, dice, hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes... Es que me da mucha risa que hasta Pedro, como nosotros, dice, pues sí, hay algunas cosas que son difíciles de entender. Sí, a veces también recurrimos a otros creyentes. Dentro del mismo grupo de nosotros hay grandes personas que comparten entre ellos, ¿no? Y es importante platicarlo. Y a veces unas personas, las partes difíciles de entender, acérquense a preguntar a quien les está instruyendo de la Biblia o a los líderes del lugar donde se reúnen. Y dice así, hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan. Importante, la constancia. O sea, vamos a leer la palabra, pero tenemos que ser constantes en instruirnos en la verdad, en la palabra de Dios. Porque si tú eres de los que hoy ves un video y ya dices, sí soy cristiano, sí soy seguidor de Jesús, ¿no? A los 8 años. A los 8 años tomé mi decisión, ¿no? Y no te apareces y te vas, y bien, son esos inconstantes que tergiversan los mensajes. Que tergiversar es como confundir, ¿no? Envolver. Sí, se enredan entre ellos mismos. Entonces, aquí sucedía lo mismo en la época, sucede lo mismo hoy. Tenemos que ser constantes en aprender y en tratar de hacer lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros conforme a sus enseñanzas. Y dice, como lo hacen también, dice, voy a repetir todo porque sí. Para la idea, Daniel. Dice, hoy hay en ellas, algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. O sea, también tergiversaban las escrituras originales, pero dice, como también las demás escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Que las cartas de Pablo formaban parte de las escrituras. Porque Pedro ya les daba ese nivel, wow. Pedro mismo avalaba, y era lo que decías, ellos mismos se avalaban unos a otros
las iglesias o los grupos de seguidores de Jesús en diferentes lugares las iban avalando, y por eso hoy damos gracias a Dios de que toda la escritura es inspirada por Dios, y todo esto que la podemos ver al día de hoy así, o la pudimos ver hace algunos siglos así, ¿no? Y hoy así también. Y hoy la podemos ver a través de los dispositivos móviles. El punto es, estamos leyendo la enseñanza de Dios. Así es. Algo que puede transformar nuestras vidas, transformar nuestros corazones. No todo es literal. A veces la forma en la que está escrita tiene que ver con el entorno social de la época y cultural, pero el fondo va a ser el mismo. Así es. Amar los unos a los otros, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y a tu prójimo como a ti mismo. No vale darle cachetadas en público a nadie, no vale hacer bromas de mal gusto a nadie, no vale hacer menos o distancia entre personas diferentes a ti. A nadie. No vale hacer divisiones étnicas, ni porque unos son más güeritos, otros menos. No vale hacer distinciones de género. Todos son valiosos delante de los ojos de Dios. Tenemos que respetarnos y hacer lo correcto, aunque nadie nos vea. Así es. Para mí eso es santidad, ¿no? Sí. Algunos les hablan como integridad, Integridad. ¿no? Pero hacerlo correcto delante de Dios, aunque nadie te vea, es lo que pudiéramos encontrar de lo que es correcto a través de toda la palabra de Dios. Así que... Y pues digo, para concluir, sí, hacía la pregunta que decía, ¿de qué me sirve leer la correspondencia de alguien más, de otro tiempo? Y yo pues les podría decir de todo corazón que estas cartas que vamos a estudiar están llenas de sabiduría divina y tienen la capacidad de guiarnos a nosotros que queremos seguir a Jesús a través de la cultura en la cual estamos viviendo, y nos podrá seguir haciendo a través de todas las generaciones. Y transformar Nuestra sociedad y principalmente nuestras vidas. ¿Quieres orar? Claro que sí. Para pedir eso y que Dios nos dé a cada uno de nosotros, cuando leamos la palabra, la capacidad a través de su Espíritu de transformar nuestro entorno. Claro que sí. Amado Padre, pues antes que nada quiero darte las gracias por dejarnos tu palabra, por permitirnos estudiarla, por darnos, Padre, pues tu Espíritu para poder comprender y meditar en ellas. Señor, pues tú constantemente nos dejas en tu palabra que meditemos, que oremos de día y noche en ella para pues poder nosotros comprender tu corazón, comprender tus planes, comprender sobre todas las cosas quién tú eres y lo que quieres para nosotros. Señor, pues danos un corazón como el de Pablo, como el de Timoteo, como el de Juan, como el de esos primeros creyentes que tenían ganas de ti, que tenían ganas de escuchar, Señor, lo que tenías que decirles y aplicarlo sobre todo en sus vidas y en la sociedad donde les tocó vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder compartir estas cartas, a poder dar mensajes de esperanza a nuestro alrededor y sobre todo, Señor, pues ayúdanos a poder compartir tu palabra y tu vida a través de la nuestra, Señor. Padre, pues te encomiendo mucho, Señor, por las personas que escucharán este video, para que pues tú impactes sus vidas, Señor. De nuevo, te agradecemos, Señor. Te damos gracias de nuevo por todo lo que haces en nuestras vidas. Y pues muchas gracias, Señor, de nuevo por haber muerto en esa cruz por nuestras vidas y habernos dado una nueva, Señor. Todo esto lo queremos pedir y encomendar en los únicos méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues... una pregunta. ¿Tú ya tienes tu copia de las cartas de los apóstoles? Ya tengo la mía en digital, en Muy grande, bien. en chico. Perfecto. Si tú tienes una Biblia, no dejes de leerlas. Te va a llenar de
sabiduría, como lo leíamos y orábamos por ello. Y otra, ¿te gustaría tener una copia de una carta de tu abuelo? Claro que sí. Bueno, te voy a dar tu copia luego. Y que Dios los bendiga. Nos vemos. Ahora sí vamos a ver las cartas a partir del siguiente video con la carta a la Iglesia de Roma. Que Dios los bendiga. Gracias, Daniel. Gracias. Que Dios te bendiga también. Hasta la próxima. Luego.